Amados, Dios bendiga. Ay, como que les faltó un poco de algo esta mañana. Pueden tomar sus asientos, amén. Parece que hace tiempo que no nos vemos, ¿ah? Parece que me hace bien salir así porque algunos de ustedes dicen que me veo más delgado. Con nosotros en esta mañana está mi nieta, Kinsley. Kinsley, could you just stand up and say hi to folks? Please. Turn around. Ella es la mayor, tiene 17 años, es la mayor de las nietas. Y la menor es Mía, que tiene 3 añitos de edad. Está Maddox. Maddox, can you just stand up and say hello? Maddox, él tiene 14 años. Y el que más se parece a mí, Asher. Asher, can you stand up, please? Tiene 12. So I said you're the one who looks the most like me. Yeah? Okay. Y ya ustedes conocen a mi hija Alicia. Creo que la conocen. Alice, please stand up. Esta es la única niña de casa. Es la bebé. Siempre será. Pero hace ya una semana que están con nosotros. Fuimos y los recogimos. Ya hace una semana, ¿no? Y el sábado que entra, pues yo bajo a Lexington para encontrarme con los padres de ellos. Ahí los dejo y regreso para estar acá el domingo con ustedes. Pero el próximo domingo tenemos cultos reunidos, a las 10:20 de la mañana. Se tienen que levantar un poquito más temprano el próximo domingo para estar acá a las 10:20 y vamos a tener un culto unido con los hermanos del primer tiempo. ¿Ok? Pero en esta tarde quiero cerrar el tema de a principio de mes. Propusimos el tema de hablar de la libertad, liberación, porque acá en Estados Unidos, el día 4 de julio, como usted puede hacer memoria, cada año se celebra el día de la Declaración de la Independencia y qué sé yo qué. Y esto aconteció en el año 1776. Porque unos 10 años anterior, los British, ¿cómo se llaman en español eso? Christian se me fue. Gran Bretaña impuso un impuesto sobre las 13 colonias que existían en el norte de la nación presente. Y ellos se molestaron mucho con ese impuesto. En aquel entonces se llamaba el Stamp Tax. Ese era el nombre. Aunque no era un impuesto pesado o grave o grande, pero era suficiente para causar una molestia en los que vivían en aquellas 13 colonias en lo que hoy es Estados Unidos. Y esto causó una rebelión, una rebeldía, un rechazo, una molestia. Y se unieron y formaron este documento y declararon que iban a ser independientes del poder de Gran Bretaña. Y se declaró la independencia. Ya no estamos bajo ninguna ley o ninguna imposición del imperio de Gran Bretaña. Eso es lo que se celebra el día 4 de julio cada año. Basándonos en eso, pues quisimos hablar de la libertad. Y comenzó nuestra hermana Marisol. Marisol, muchas gracias. El tema fue Independencia y Libertad del día 2 de julio.
Yo seguí con nuestra independencia, eso fue el día 9 de julio, y después mi querida esposa, bajo el tema la libertad del amor, eso fue el día 16. Hoy yo quiero cerrar con el tema Jesús, nuestro libertador. Hoy yo quiero presentar a Jesucristo como libertador. Pero yo quiero presentar no solamente el tema Jesús como libertador, quiero presentar por qué yo personalmente me atrevo a declarar que Jesucristo es el libertador. ¿Estamos? Esa es la agenda. ¿Ok? ¿Vamos bien? Díganme que sí, porque si no usted sabe cómo esto trabaja, tengo que empezar de nuevo. Y eso no queremos porque se extiende la hora del almuerzo. Ok, vamos a hacer una pequeña oración, ahí sentado. Padre, primero te quiero dar gracias por tu abundante amor, que se manifiesta de día en día en nuestras vidas. Hay ocasiones que estamos más conscientes de ese amor que en otras ocasiones. Pero sin falta y sin duda, siempre está presente. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Y hoy me presento ante este pueblo y a través de las redes sociales a presentar a todos los que estén con nosotros aquí a través de esas redes que Jesús es el libertador por los siglos de los siglos. Y voy a compartir con este pueblo el por qué yo lo entiendo así. Bendigo tu nombre y te doy gracias por todo en Jesús. Decimos amén. Primero quiero comenzar con el verso o dos versos en Éxodo capítulo 3. Y le entregué una hoja hoy porque son varios versos y entonces quiero que usted primero pase tiempo analizando esto durante la semana, meditando, reflexionando, y después lo puede hacer en un avioncito y jugar con él, ¿sí? Lo leo, Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Verso 8. Así he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amoreos, de los fereceos, de los heveos y de los ebuseos. Presento estos dos versos porque nos presenta un pueblo, nos presenta un Dios, en realidad nos presentan dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Egipcio. El pueblo de Egipcio se está aprovechando de los israelitas y los ha sometido a esclavitud laboral. Ellos tienen que trabajar porque los egipcios así lo quieren, porque ellos tienen una visión, ellos tienen un modo de vida que ellos quieren vivir, y entonces los israelitas son los esclavos para proveer este estilo de vida. Han pasado varios años, y después de varios años, por sí varias décadas, me llama la atención que dice las Escrituras que el Señor dijo. Ahora, no nos dice la Biblia a quién le está hablando el Señor. Después de décadas, el Señor habla.
No sabemos a quién le habla, sabemos parte de esa conversación. Y parte de la conversación es revelada a través de la Escritura. Y esto es lo que dijo el Señor. He visto la aflicción de mi pueblo. El pueblo que está en esclavitud, que Dios ha permitido por varios años ya que esté en esclavitud, es pueblo de Dios. Dios ahora se expresa y dice que Él ve la aflicción y Él ha escuchado el clamor de esta persona o del que está orando, y que Él está consciente de su sufrimiento. Dios ahora decide hacer algo, y el verso 8 nos dice lo que Dios ha decidido hacer. Así que he descendido, Él va a descender o Él ha descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Tenemos dos pueblos, tenemos un Señor, y este Señor ahora se mueve. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Alguien está causando la aflicción. Aflicción es parte de la vida y siempre hay una causa que produce la aflicción. ¿Estamos? Eso es parte de la vida y siempre hay una causa de la aflicción. Algo que produce la aflicción, la raíz. En este caso es los capataces egipcios. Lo otro que yo observo aquí, comparto, es que Dios actúa. Dios actúa. Dios se involucra en la situación. Dios se mete en la situación. Esto es un ejemplo para todo aquel que se considera o que se llama discípulo de Cristo. Están los que participan en el reino de Dios de afuera, que se pasan mirando y hablando. Pero la Biblia nos llama a involucrarnos en las vidas de los que están pasando aflicción. ¿Está conmigo o no? ¿Me está entendiendo? Ve, ya este mensaje empezó mal. ¿No es cierto? Porque Dios no llama y no está buscando un pueblo que solamente está como los juegos de deporte, por ejemplo, de pelota. Están los jugadores y están los que están sentados en las bancas mirando. Y yo lo hubiera tirado para acá la pelota, o yo lo hubiera hecho de esta manera. Es fácil siempre sentarse a un lado, no participar en el evento y después uno decir, yo lo hubiera hecho de esta manera. Los seguidores de Cristo son llamados no solamente a seguir a Jesucristo, sino involucrarse en las vidas de aquellos que están padeciendo de aflicción. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Eso es parte de este evangelio, involucrarse. Dios actúa, Dios toma iniciativa y Dios se involucra. Pero hay otra cosa de esto que yo observo. Él dice para sacarlos. Lo que yo observo aquí es que hay una acción que Dios hace, pero requiere participación de los demás. Dios se involucra, Dios prepara un camino para que el que se monte sobre ese camino va a llegar a la liberación. Ya no va a ser esclavo más, ya no va a estar bajo aflicción. Pero cada persona tiene que decidir si quiere ser libre. Dios no esfuerza a nadie. Esto es lo bello del evangelio. Aunque Dios tiene poder y me puede esforzar a mí y a cualquiera en este cuarto y en este mundo, pero Dios no esfuerza. Dios hace su parte
Dios hace el llamado y Dios permite que cada persona decida el camino que quiere coger. Esto de la salvación, esto de liberación, requiere una participación de cada persona, porque Dios no lo va a esforzar. Dios no esfuerza a nadie. Amén. Eso observo. Ahora quiero ir a otros versos y quiero presentar varios puntos antes de llegar a donde quiero llevarte. Hebreos capítulo 9, este verso no va a salir allí, pero está en tu papel. En la parte de arriba del papel tiene un número 2 y ahí dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Te lo voy a leer. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Me voy a detener ahí. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, hace referencia de una ley en el Antiguo Testamento. Un requisito que Dios impuso a los sacerdotes y a los levitas. Que todo lo que había en el tabernáculo se tenía que limpiar, se tenía que purificar. Ok, te voy a dar un ejemplo. Si nosotros estuviésemos en el Antiguo Testamento y si fuésemos israelitas hebreos, y si esto fuese el tabernáculo, cada una de estas cosas, esto tendría que haberse purificado por sangre para que se pudiera utilizar en esta plataforma. Los micrófonos, todo tendría que haberse purificado por sangre. En otras palabras, un sacerdote tendría que haber degollado a un animal, tomado esa sangre y con esa sangre echar sobre todas las cosas que se iban a utilizar en el culto, en el servicio hacia Dios. Y a través de eso, de hacer eso, ese material, ese producto, ante los ojos de Dios, ahora está separado, ahora se puede utilizar en el culto de Dios, porque el culto de Dios es santo. Es la exigencia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Ok? En Estados Unidos, si usted va a una corte y sale aquel juez, cuando el juez sale, es ley de la corte que todo el mundo se tiene que parar. ¿Y por qué tenemos que pararnos ante un juez? ¿Y por qué si usted va a una corte no se atreve a quedarse sentado o sentada cuando entra el juez? Hágalo, a ver lo que le pase. Felipe se ríe. Le guste o no le guste, la corte exige que usted se pare cuando entre el juez. ¿Y por qué no discutimos eso? Más nos atrevemos a discutir las exigencias de Dios. Eso me parece muy interesante a mí. Como que el juez sería mayor que Dios. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, lo que exige Dios, lo exige Dios. ¿Y quién soy yo para discutir con Él? Ahora, aquella enseñanza del Antiguo Testamento, el autor lo toma y lo presenta en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, para dar de entender algo muy importante. Y el punto es este, que si no se derrama sangre, no se puede perdonar. Ante Dios se tiene que derramar sangre, pero no cualquier sangre. Tiene que ser sangre de una persona o un animal inocente que no tiene nada que ver con lo que ha acontecido. Se establece eso.
Yo establezco ahora, delante de ustedes, que uno de los requisitos de Dios para perdonar pecado es derramamiento de sangre de alguien inocente. Ese es mi primer punto. Voy al segundo. Filipenses capítulo 2, del verso 6, 7 y 8, te lo voy a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te presento otro punto. Tenemos a Jesucristo, Hijo de Dios, que está juntamente con Dios en gloria, pero Él también ve que la humanidad entera está en esclavitud. No a los egipcios, sino al pecado y a Satanás. En otras palabras, toda la humanidad en todo país, en toda época, están esclavizados por el pecado. Y por amor, en vez de aferrarse a que yo soy Dios y yo no voy a descender, se despoja de su deidad, viene a la tierra y toma cuerpo como el nuestro. El cuerpo nuestro es un cuerpo de humillación. Este cuerpo es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo que le atrae el pecado, le atrae la maldad, le atrae las cosas desagradables. Y a veces cuando hacemos algo bueno queremos dejarle a todo el mundo que hicimos algo bueno. Ahora, algunos de nosotros estamos más enviciados que otros, pero todos estamos enviciados. Estamos mal. Por eso es que Cristo nos dice, déjate de estar mirándole la paja a tu vecino cuando tú tienes una viga en el tuyo. Déjate de estar mirando las boberías de David Maldonado cuando voces, etcétera. Ahí entra ese mensaje, ¿no es cierto? Eso muestra que estamos mal, cada uno de nosotros. Y Dios vio esa condición. Y nadie nos podía sacar de esa condición. Nosotros mismos, por más piadoso que usted sea, usted no puede cambiar su naturaleza. Alguien tiene que cambiarlo. Viene Jesucristo intencionalmente, conscientemente, voluntariamente, se humilla a Dios. El Hijo de Dios se humilla. La humillación del Hijo de Dios se da a conocer como Jesucristo. Jesucristo es Dios en carne. Porque en la eternidad pasada el Hijo de Dios no se llamaba Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de Dios. Dios tomando carne humana, cuerpo humano, cuerpo de humillación. Un ejemplo o algo que yo siempre he dicho a través de los años, que es lo mejor que puedo hacer con esta mente pequeña mía, para tratar de entender esto de que Dios abandona su gloria y toma un cuerpo nuestro, es que usted en su vida en algún momento busque a un desamparado, encuentra un desamparado, invítelo a comer a su hogar y dele un cambio de ropa. Y la ropa que se quita aquel desamparado, usted se la ponga.
Usted tome la ropa del desamparado o la desamparada y usted quítese su ropa y póngase esas ropitas limpias. A ver qué siente usted. Si es cómodo, si es incómodo, ¿qué siente? Eso lo comparto, y si nos atrevemos a hacer eso, aunque yo nunca lo he hecho ni pienso hacerlo, pero me imagino que es algo raro, re incómodo. Eso es lo que hizo Dios. Se hizo carne para tomar nuestra naturaleza, para entendernos. El tercer verso, Romanos capítulo 3, del verso 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa el esfuerzo que uno haga, uno comienza del punto de pecador. Pecador es ofensor, es uno que ha ofendido a Dios. Todos comenzamos de un punto de desventaja, de pecador, pecadora. Y porque estamos en esa condición, estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 3 puntos. Todos pecaron, dice el verso. Pero entonces me encuentro con otra frase ahí, siendo justificados gratuitamente. Dios decide que a todos los pecadores, el que quiera, este es el camino que Dios ha proveído, el camino que Dios ha proveído. Cada persona decide si quiere participar de ese camino o no. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Que ha provisto a Jesucristo. Jesús se humilla, o el Hijo de Dios se humilla, y es Jesucristo. Él va a la cruz y Él muere en la cruz. Todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, en ese momento es justificado, hecho justo. De pecador, ahora es justo. En otras palabras, la justicia de Jesucristo le es imputada, le es regalada o regalado a la persona. Y en ese momento en que cree en su corazón y confiesa con su boca, ante Dios ya no es pecador más. No existe de que es pecador. David el pecador ya no existe. Ahora es David el justo. En ocasiones David es desobediente, pero sigue siendo justo. Pero David Maldonado ya no es pecador, ya no es parte de los pecadores, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Cuando Dios mira desde el cielo y mira a David Maldonado, ve la sangre de Cristo primero sobre mi persona y por lo tanto me ve justificado por la fe, porque he creído. ¿Me van entendiendo? ¿Ok? Cada persona que cree en su corazón y confiesa con su boca, cuando Dios lo mira, Dios ve una persona bajo la sangre de Cristo, justificado, justificada. Es así de fácil. ¿Ok? Ahora, aquí nos presentó una palabra. La palabra es propiciación.
Yo quiero explicar dos palabras. Primero, ¿qué es la expiación? Se lo voy a leer. Tal y como se utiliza en la Escritura, expiar consiste en padecer el castigo por los pecados. Jesucristo, estando en la cruz, está pasando el sufrimiento que David Maldonado debiera de haber sufrido por sus pecados. Cada uno de nosotros se supone que hubiésemos sufrido el castigo de la cruz. Pero no hay necesidad de eso. Cristo lo sufrió. Cristo toma el lugar de David Maldonado. Jesucristo toma el lugar suyo. El sufrimiento de Él paga el pecado tuyo, el pecado mío. Ese es el regalo de Dios a la humanidad. Y es por eso que yo digo que Jesucristo es el libertador. Ahora, propiciación significa apaciguar la ira de Dios. El pecado produce que Dios se irrite, se moleste, se enoje. Y entonces Dios tiene que resolver ese pecado. En Jesús la ira de Dios se derramó. El coraje de Dios, el enojo de Dios sobre el pecado, Dios se desquitó con Jesucristo. Ojo con esto, Dios permitió violencia y abuso y humillación devastadora contra Jesucristo por amor a ti. Jesús soporta todo este abuso, toda esta violencia, todo este dolor, todo este golpe por amor a ti, por amor a mí. Y es la sangre de Jesús, aquella sangre que sale de sus venas, que entonces es recibida, dice la Biblia en Hebreos, en el cielo hay un templo, en el cielo hay una corte. En Estados Unidos hay una corte suprema, en el cielo hay una corte. Y en esa corte se va a juzgar a todo ser humano. El que rechace el sacrificio de Jesús será condenado eternamente y para siempre, porque no hay otro camino. No existe otra opción. Por ejemplo, ahorita vamos a salir, algunos de ustedes van a un restaurante. ¿A dónde quieres ir? ¿Al McDonald's? No, McDonald's no. ¿Al Wendy? No, no. El Colbert, lo que sea. Hay múltiples de opciones. Quiero algo de tomar. Esto, lo otro, Coca, no, la otra. Ay, yo no sé, dame aquella, dame Fanta. Ay, Fanta. Lo que sea. Hay opciones. Pero mi gente, ¿es el camino a la gloria o el camino a la eterna condenación? El que rechace a Jesucristo será condenado eternamente y para siempre, porque no hay otro camino. Por eso digo yo que Jesús es el libertador, porque la sangre de Él me ha dado a mí oportunidad a una tierra nueva y cielo nuevo. Amén. Cierro con Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Trabajamos y esperamos que semanal o cada 2 semanas nos den nuestros centavos. Check, please. ¿Verdad? Esperamos un pago. Pues el regalo de Dios, la palabra aquí, dádiva, es el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
So, cerramos este mes de la liberación declarando que Jesucristo es el libertador para todo el que cree. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.